Estos días que estamos viviendo son días súper desafiantes para nosotros comprender que el tiempo de la venida de Cristo está más cerca de cuando creímos. La maldad ha aumentado de una manera exorbitante. La indolencia en el corazón del ser humano, el que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, ha aumentado. Y no solamente porque las redes sociales nos lo muestran, nuestros corazones mismos nos los enseñan. ¿Cómo se endurece nuestro corazón? ¿Cómo nos volvemos tan insensibles, inclusive que siendo cristianos dejamos de sentir a Cristo ya hace un tiempo atrás? ¿O nos hemos encontrado predicando a Cristo sin Cristo? ¿O haciendo la obra de Dios sin Dios? Que es peor todavía. Haciendo la obra del Señor sin el Señor. Ayer compartía con mi esposo algunas cosas que yo no veo definitivamente porque prefiero guardar mi corazón. Porque conozco cómo es mi mente, conozco cómo es mi corazón. Y él me comentaba acerca de una banda delictiva. Yo le decía, bueno, eso no es algo que sea algo muy nuevo, porque esto es un modus operandi del diablo en la mente del ser humano, pero el hombre se lo permite. Pues tenemos que estar conscientes de esto. El hombre le permite al diablo operar en su vida. El diablo no puede operar en la mente de un hombre si un ser humano no se lo permite. Y él me comentaba de una banda delictiva aquí en Venezuela, que agarraban el cuerpo de una persona y eran jovencitos, todos jovencitos, y la picaron y le sacaron sus órganos. Y para ellos era un trofeo mostrar todo esto. Y la cantidad de seguidores que tienen este tipo de páginas. Incluso esta semana fallecieron 2 jóvenes que iban al local donde yo voy a entrenar. Uno de ellos salió con un grupo de amigos. Por eso es que la Biblia habla acerca de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nosotros tenemos años diciendo, el que se echa a perder es porque quiere. Eso es mentira. Las malas conversaciones, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué son malas conversaciones? Malas compañías, definitivamente. Esas son las malas conversaciones. Las malas compañías. Este muchacho no tenía amigos, según. Solitario, más bien, un jovencito con muchos deseos de ser escuchado. Mi yerno, pudiéramos decir que lo había adoptado, no como un pupilo nada más deportista, sino como un hijo, porque veía en el muchacho esa necesidad de esa paternidad. Un atleta en potencia, un chamito de 19 años. Estos días, comenzando la Semana Santa, se fue a un río con un grupo de amigos. Por allá el muchacho se tropezó, se cayó, lo dejaron tirado, abandonado, nadie lo recogió. Después de horas de estar por allá tirado fue que vinieron y dieron el parte en la guardia y fue que lo fueron a recoger. Y los amigos, ninguno de ellos lo recogió. 19 años. Murió. Y la insensibilidad, porque no estamos hablando de que lo asesinaron, pero que tú ves a alguien caer y no lo levantes. Que ande contigo y tú no lo ayudes. Y no es nada, que después me comentaba un hombre que pertenece a una parte muy bonita también acá del deporte. Me dice, y no es lo asombroso, pastora, la muerte del muchacho solamente, sino un joven de 16 años que dijo, pero vamos a jugar. No, chamo, ¿cómo vamos a jugar? Si ve que el muchacho murió y él era un atleta. Bueno, pero el que se murió fue él. ¿Acaso era familia tuya? Y él dice, a mí no me asombra que el muchacho muera y descanse. Este 16, ¿qué quedará cuando llegue a los 20? La insensibilidad del corazón del hombre. La falta de Cristo en el corazón del hombre. No habían pasado 2 días cuando otra jovencita más que va con nosotros o iba con nosotros al mismo local, agarró su moto a medianoche, presuntamente estaba bajo los efectos etílicos del alcohol, y esta muchacha se estrelló contra una cerca perdió su vida allí. Y lo mismo, la insensibilidad de la gente. Y yo digo, nosotros
que estamos vivos todavía, ¿cómo vemos realmente la vida? Ya el que se murió se fue y listo. No. Un día vamos a rendir cuentas. Y cuando tengamos que entregar cuentas, el Señor nos va a pedir cuentas por todo. Por las decisiones que tomamos, por las palabras que dijimos, por las que dejamos de decir. Todo será expuesto ese día. Por eso es que el día aceptable es ¿cuándo? Hoy. Y debemos tomarnos en serio nuestra salvación. Mire, el cumpleaños feliz que cantamos los cristianos, ¿cómo dice? Dice, como allá en 1:9, como allá en 1:9, en el libro, ¿qué dice el capítulo 1, verso 9 del libro de Josué? ¿Qué dice? Hay gente que canta y no sabe ni lo que canta. Mira que te mando. ¿Qué dice el Señor? Mira que te mando a que te esfuerces y seas muy valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera. ¿Quién va a estar con nosotros donde quiera que vayamos? Diga, pero tengo que saberlo. ¿Cuántos sabían que eso es lo que dice Josué 1:9? Hay mucha gente que no lo sabe. Por eso le hablo del cristianismo sin Cristo. No puede existir un cristianismo si no conocemos al Cristo que está allí. El que nos dejó los evangelios, el que nos dejó también los hechos de los apóstoles. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos haciendo también estos hechos. Mire, ¿cuántos quisieran ir a Israel? Yo le voy a confesar algo. Yo antes decía, yo quiero ir a Israel, yo quisiera conocer la tierra donde anduvo el maestro y tal. Yo no quiero ir a Israel. No es uno de los países que me gustaría ir. Si tengo la oportunidad de ir a algún país, me gustaría ir a recorrer Europa, el viejo mundo que llaman. Ir a esos paisajes espectaculares que aparecen allí, todos esos castillos y todo eso. A mí me gustaría. Pero en Israel yo veía un programa esta semana que decían que el 5% de los judíos son cristianos. Y es la tierra donde estuvo Cristo, imagínense. De la tierra donde salió el maestro. Y que solamente el 5% sean cristianos. Allí se cumple lo que nosotros leemos en la Biblia. No hay profeta sin honra, sino dentro de su propia tierra, dentro de los suyos. Y él lo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque sencillamente estaban más interesados en hacer la voluntad de ellos que la voluntad del Señor. De hecho, el cristianismo es la religión más grande del mundo, pero ¿sabe dónde hay más cristianos? En países como estos, en todo lo que es Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Es donde mayor cantidad hay de cristianos. Por eso es que nosotros en países como el nuestro, esta Semana Santa, que le llamamos Semana Santa, pues la usamos, la mayoría de los que tenemos esa revelación de lo que significa realmente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, como un tiempo de reflexión, como un tiempo de meditación, como un tiempo más bien de nosotros examinar nuestras propias vidas y darnos cuenta realmente de qué tanto tenemos nosotros de Dios en nuestros corazones. La Biblia enseña en Mateo capítulo 28, verso 1 al 15, que el domingo por la mañana, ¿qué día? Muy temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel le habló a las mujeres: no teman, dijo,
Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado. Diga, la tumba está vacía. Miren, no es lo mismo que Buda cuando murió y sigue en su tumba. Que Mahoma también cuando murió, Mahoma también está en su tumba. Confucio, Sócrates, Mar, Maquiavelo, Nietzsche, todos estos filósofos, todos estos estoicos murieron, pero ellos siguen en sus tumbas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivimos un tiempo donde estas grandes religiones del mundo, porque son religiones, los budistas, los maometanos, ellos honran a sus fundadores con templos. La grande filosofía del mundo preservan a sus pensadores también en libros. Las grandes ideologías del mundo perpetúan a sus líderes en monumentos. Pero la diferencia entre el cristianismo y todas esas religiones es que Cristo está vivo. Qué tremendo. Y no solamente está vivo, vive y reina por los siglos de los siglos. Es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo, recuerda esto, que cuando anduvo entre los hombres en Israel, andaba sanando a los enfermos, estaba liberando a los que estaban oprimidos, los que estaban cautivos. Por eso cuando nosotros leemos en el Evangelio según Lucas capítulo 4, que dice que después de él haber sido tentado por Satanás en el desierto, dice que habiendo salido de la tentación, Jesús bautizado, Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús que pudo llegar nuevamente a la sinagoga y abrir el libro donde estaba el profeta Isaías escrito y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Mismo Jesús que la gente cuando se le acercaba solamente con tocar el manto de él quedaban sanos de los azotes de las enfermedades. Mismo Jesús cuando Lázaro estaba muerto ya después de 4 días, él le dijo a aquella gente: rueben la piedra, y le dijo: Lázaro, sal fuera. Ese mismo Cristo que cuando iba pasando por una aldea, venía un sepelio y traían a un joven que había fallecido y la mamá era viuda y era el único hijo que tenía, y lo levantó, se lo devolvió a la madre. El mismo Jesús que después de ir con este hombre Jairo hasta su casa, la mujer se lo consigue y toca el manto y queda sana, y la gente le dice: Jairo, cállate, ya listo, tu hija ha muerto. Y Jesús, en medio de la bulla y todo lo que estaba ocurriendo, después de haber dicho: poder de mí salió, le dice: Jairo, quédate tranquilo, que tu hija no está muerta, tu hija está durmiendo. Cree, porque para el que cree todo es posible. Es el mismo Cristo que nos rescató a nosotros un día. Es el mismo Cristo que cuando hemos pasado por tormentas, Él aplaca las tormentas. Es el mismo Cristo que con un diagnóstico médico te lo transforma en fe. Porque no es el Cristo que está quitando la realidad del diagnóstico, sino que transforma tu mente para que comiences a creer, porque para el que cree todo es posible. Es el Cristo que en este tiempo está restaurando familias completas. Es el Cristo que está sanando hombres de las drogas. Es el Cristo que está rescatando los matrimonios. Es el Cristo que ha salvado gente del suicidio. Es ese Cristo. Porque no es el Cristo que se quedó escrito en la Biblia, es el Cristo que vive y reina para siempre. El mismo Cristo que cada vez que tú ves una película que está inspirada en la vida real y tú dices: wow, ese milagro ocurrió, y tú dices: sí, no es ciencia ficción, lo llevaron al cine, pero para mostrarle al mundo que ese Cristo todavía está haciendo milagros y seguirá haciendo milagros hasta el día de su venida. Es el Cristo que nunca va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a Israel, que va a visitar la tumba de Jesús, se dan cuenta que está vacía. O sea, que los que van a Israel a visitar la tumba, los primeros que ven es la tumba vacía. Allí no se quedó él.
La muerte no lo pudo retener. Las mentiras no lo pudieron retener, porque esos guardias que estaban allí, que se cayeron cuando vieron y cuando hubo el terremoto, fueron a los que les pagaron y dijeron: digan que sus discípulos vinieron y se lo robaron, porque hasta hoy hay gente que cree que se lo robaron. Ellos saben que eso que dijeron era mentira. ¿Sabes por qué? Porque los iban a matar, o los matan, y ellos temieron más a su vida, a perder su vida, que a decir la verdad. Pero ¿cómo nosotros negar una verdad tan grande, que es ese amor tan grande que nosotros sentimos en nuestro corazón? Mire, hay gente que dice: yo no he podido sentir a Dios nunca. Y yo, que es impresionante. Pero ¿cómo sentir a Dios si tu mente está tan cerrada, tan llena de tu dolor, tan llena de ti, tan llena de los problemas que tienes? ¿Cómo lo podrás sentir? Solamente dejando que Él entre a sanarlo todo. Vean, hay una sola cosa de la cual yo estoy muy segura, y es el amor que el Padre siente por nosotros. De eso yo estoy muy segura. Mire, yo podré dudar en muchas cosas, sinceramente, pero yo no dudo del amor del Señor. Para nada, no dudo, no tengo dudas de que Dios ama a su humanidad, que la ama de tal modo que Él es imposible realmente que pueda negarse a eso que Él dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice la Biblia: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Este lenguaje del texto imposible dice que no fue difícil, no fue extraordinario. O sea, no dice no, fue difícil o fue extraordinario. No, fue imposible que la muerte lo retuviera, porque Él era y es la resurrección y la vida. Toda religión humana tiene la misma estructura. ¿Cuál es la estructura de las religiones humanas? Tenemos que hacer algo para alcanzar algo, ¿verdad que sí? De hecho, hay algunas religiones que son por obras, por méritos. Hablan del karma, de la iluminación, de la disciplina, de los ritos. El hombre subiendo hacia lo divino. El problema es que un hombre muerto no puede subir a ningún lado. La resurrección de Cristo invierte todo ese sistema. No es el hombre subiendo a Dios, es Dios descendiendo. Es Él mismo muriendo y es Él mismo levantándose para darnos una vida que nosotros jamás hubiésemos podido fabricar. Jamás. Usted y yo no podíamos fabricar esa vida. Mire, el apóstol Pablo dijo magistralmente, esta frase del apóstol Pablo, cuando yo la leí por primera vez, yo decía: ciertamente este hombre sabía en quién estaba creyendo. Dice: si Cristo no resucitó, nosotros seríamos los más miserables de los hombres. Si Cristo realmente no hubiese resucitado. Pero como Cristo resucitó, nosotros somos la gente, diga, más feliz. Diga, la gente que más gozo tiene que tener. ¿Sabes por qué? Porque es una declaración. Mire, esto de resucitó cambió absolutamente todo. No solo después de morir, porque la resurrección no solamente es una doctrina sobre el futuro, sino que la resurrección es ahora. Porque nosotros estábamos muertos, ¿cómo? En delitos y pecados. Por eso es que cuando la Biblia nos exhorta a nosotros a vivir en Cristo y a morir a nosotros para que Cristo realmente pueda vivir en nosotros, entonces ¿qué es lo que sucede? Digo, que ya no soy el mismo que yo era. ¿Cuántos aquí después de un encuentro con el Señor son la misma persona? Sinceramente. En estos días había esas pruebas de lectura en Facebook, ¿sabes? Cuando colocas
si me conociste en algún lugar, ¿sabes? No. Y vi muchos comentarios de personas y dije, voy a hacer ese reto para ver qué tanto leen también la gente. Y mucha gente escribía, Facebook, pastora, o sea, palabras con las que ellos me asemejan. Y hubo uno que escribió, en la discoteca. En la discoteca. Y después de poco de comentarios, pero vaya que ha cambiado porque ahora predica. Me causó gracia. Me dio muchas gracias, de verdad que sí. Porque justamente de eso se trata la vida de nosotros en Cristo Jesús. Una vida diferente. Una transformación genuina. Una vida de cambios. Claro que sí. Porque para eso es que entra el Señor a nosotros. Para transformarnos. Porque ya no vamos a ser más los mismos. Porque ya no tenemos la misma identidad. Porque ya no nos define ni nuestro pasado, ni nuestro fracaso, ni nuestro pecado. Ninguna filosofía nos da nueva naturaleza. Porque ¿sabe qué es lo único que cambia una filosofía? Puede cambiar es un pensamiento. Ninguna ideología tampoco nos va a dar nueva vida. Solo nos va a cambiar ¿qué? Un sistema. Ninguna religión nos va a dar nuevo linaje. Solo te va a cambiar ¿qué? La conducta. Solamente una relación con Cristo transforma nuestro ser. Eso es lo que hace una relación con Cristo. Dice, la resurrección de Cristo te da todo lo que ninguno de ellos puede darte. Un nuevo ser, un nuevo padre y una nueva identidad y una esperanza que la muerte no nos puede tocar. No es que no nos vayamos a morir, es que la muerte no nos puede tocar, porque el que muere en Cristo, dice la Biblia, que reposa de sus obras. ¿Sabes qué? También conversando mucho con mi esposa esta semana acerca de lo que significa la muerte de un cristiano o de un hombre, una mujer de fe de Dios. Aún después de muertos, sus hechos hablan. Su vida transforma, su vida trae cambios, su vida trae transformación. ¿Sabes que Eliseo en el Antiguo Testamento, él fue el sucesor de Elías? Dice que Elías, cuando ya estaba a punto de ser llevado, ¿verdad?, en ese carro de fuego, dice que Eliseo no quiso soltarlo. Y Eliseo sabía que Dios se iba a llevar a Elías. Y le dice, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré, Padre mío. Y él le preguntó, después de tanto insistir, le pregunta a Elías, ok, si ves que yo me voy, ¿qué quieres que te deje? Quiero la doble unción o la doble porción de tu espíritu. Y fue así. Dice que los milagros que hizo Elías o Dios en la vida de Elías fueron 7, pero los que hizo en la vida de Eliseo fueron 14. Fue el doble. Y no solamente eso, aún muerto Eliseo, dice que había una batalla y un cuerpo de un soldado fue arrojado en la tumba de Eliseo. Y cuando el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Esa es la unción del Espíritu Santo. Mire, no sé cuántos años tarde en venir Jesús. Si 200, 100, 300. Pero algo sí te puedo asegurar. Quien ha marcado la historia de la vida de alguien, quien ha inspirado a alguien, su muerte no la define la tumba. ¿Sabes por qué no? Porque aun cuando lo nombren dentro de 100, 200, 300 años, esa vida que ese hombre, esa mujer vivió va a traer resurrección dentro de las próximas generaciones. ¿Y sabe por qué? Porque esa vida fue marcada por la resurrección por generaciones enteras. Mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. De eso se trata. Entender nosotros que Cristo no está muerto. Que Cristo, diga Cristo, está vivo. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, pero no solamente porque Cristo resucitó, es porque nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Celebramos a un rey que murió, sí, pero que venció la muerte y vive
para siempre. Esa pregunta que resuena hoy no es si Él resucitó, no. La pregunta es, ¿estás viviendo realmente como alguien que sabe que Cristo resucitó? ¿Está usted viviendo como alguien que usted sabe que Cristo resucitó? Mire, la semana pasada yo no podía hablar, estaba con una bronquitis, los pulmones míos estaban colapsados. La doctora me dice, cuídate, pastora, porque de ahí hay una neumonía. Y yo, ay, Señor. A mí me dio una neumonía hace 10 años y casi muero de una neumonía. Casi. Llegó un momento donde me tuvieron que retirar todos los antibióticos porque los antibióticos, no sé qué pasó con mi cuerpo, hicieron una resistencia que estaba quedándome ya sin aire. Y ella cuando me dice eso, yo lo primero que hice lo primero no fue recordar que hace 10 años casi muero. Lo primero que hice fue recordar que yo tengo una palabra de parte de Dios. Y esa palabra de parte del Señor está en Isaías capítulo 53. Por sus llagas hemos sido sanados. Comencé a orar, a ungir por la palabra mis pulmones, a cuidar lo que el Señor me ha dado, también la salud, a pedirle al Espíritu Santo que me restaurara todo mi cuerpo, mi ser. Y vaya que pude vivir toda esta semana, una semana de descanso, cosa que me costaba mucho descansar. Pero es eso, o sea, yo sé que Cristo vive, sí, pero lo sé de la forma de que sana, que sigue haciendo milagros. En Hechos capítulo 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, la muerte habló, ciertamente, pero no tuvo la última palabra. ¿Por qué? Porque el sepulcro se cerró, pero no pudo sostener la vida. El infierno celebró por un momento, sin saber que estaba presenciando su propia derrota. Por eso es que cuando Jesús se levanta, dice en 1 Corintios capítulo 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No existía. Ahora, la cruz no fue el final, diga, fue el proceso. Diga, la cruz que hoy puedo estar llevando no es mi final. Diga, es mi proceso. La tumba no fue la derrota. ¿Sabe qué fue la tumba? La evidencia. Y la resurrección no solamente fue un milagro, fue una declaración eterna. La muerte ya no gobierna y el pecado ya no domina. No es que no pequemos, es que ya no nos domina. Que es diferente, que era lo que pasaba con nosotros, que éramos dominados por el pecado. Y el enemigo ya no tiene la última palabra. Cristo no salió de la tumba luchando. Cristo salió venciendo, victorioso. Diga, Cristo salió victorioso. La resurrección no solamente venció la muerte, sino que vino a romper todo lo que te tenía detenido. Porque si Cristo vive, yo también vivo. ¿Sabía usted eso? Si Cristo vive, usted también vive. ¿Sabía usted que cuando Cristo resucita, viene a resurrección también todos sus sueños, toda su vida? Hoy se levanta una verdad sobre tu vida. Lo que parecía muerto no se quedó muerto. Lo que parecía terminado no era el final. Y lo que creíste perdido, Dios lo está levantando con poder. Por eso es que hoy es un día para recordarnos a nosotros mismos el poder de la resurrección de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros debemos hacernos hoy un examen. ¿Qué necesitamos resucitar en nuestras vidas? ¿Qué necesita ser resucitado en nuestro ser? ¿En qué dejamos de creer hace un tiempo? Porque si el cristianismo es la religión más grande que tiene la humanidad, ¿cómo nosotros estamos representando ese cristianismo? ¿Sabes que el cristianismo en su esencia es misericordia? En su esencia es compasión. El cristianismo en su esencia es gozo, es paz. El cristianismo en su esencia, las personas que practicamos el cristianismo nos debemos parecer al Cristo. En el amor, en la esperanza,
en la misericordia con la gente. Mire, esta semana, así como le decía de estas dos pérdidas humanas, tristes, muy tristes. De hecho, ayer hicimos una carrera en homenaje al muchacho que era corredor. Y la mamá del muchacho nos escribió por el grupo, dándonos las gracias, diciendo que esto a ella la fortalecía bastante, saber que amábamos a su hijo y le teníamos en gran estima. Esa es una forma de mostrar a Cristo. Ser sensible ante la pérdida de alguien más. Mire, cuando la Biblia habla de llorar con los que lloran y reír con los que ríen, de eso se trata. ¿Sabes cuánta gente en esta tierra está necesitando de una palabra de esperanza? Hasta usted mismo hoy. Hay días que yo la necesito. Honestamente, hay días que yo necesito un abrazo. Hay días que yo necesito a alguien que me diga, tranquilo. Claro que sí se puede. Vamos a levantarnos. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es dogmas. Ser cristiano no es ropa. Aunque hay quienes todavía discuten que si la apariencia del cristiano se tiene que ver por fuera. Son las acciones. Son las acciones. Las acciones gritan tan fuerte, que nada la puede sostener tampoco. Vean, nos pasamos la vida intentando ser felices, ¿verdad que sí? Pero si nosotros tenemos un Cristo resucitado, deberíamos ser felices. ¿Sí o no? Por eso es que si sabemos que Cristo resucitó, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo yo vivo ese Cristo resucitado? Pastora, pero es que no puedo estar feliz todo el día. No te estoy hablando de la felicidad como emoción. Te estoy hablando de la felicidad como esperanza, como el gozo de la salvación, como la fe, la certidumbre de esa vida que nosotros tenemos en Él. Como esa certeza de que el Señor volverá por nosotros. Mire, cuando yo veo cada día más y más la maldad, las noticias y todo lo demás, como yo conozco al Dios de la Biblia que dice que en los últimos días o en los postreros tiempos la maldad del hombre aumentará, y dice que el Señor, mire, va a cortar los días. ¿Por qué? Por causa de sus escogidos. Yo, gracias, Señor, porque ciertamente los días están siendo acortados. ¿Cuántos recuerdan la cena del 24 de diciembre? Parece que fue ¿cuándo? Ayer. El domingo mismo, hoy es domingo. Y a mí me parece que fue ayer que yo estuve acá sentada en la parte de atrás. Están siendo acortados. Ahora, ¿por causa de qué? Diga, por causa del amor que Dios siente por nosotros. Y hay unos que todavía piensan que se tarda el Señor en venir. Él no se tarda en venir. Él no quiere que nadie se pierda. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Estar firmes. Debemos encontrarnos firmes. Firmes ante las acechanzas ¿de quién? Del maligno. Todos los días somos tentados. Todos los días. Pero no hay una tentación, dice la Biblia, que no sea humana y que no sea realmente para nosotros, o que para nosotros no sea difícil de resistir. O sea, podemos resistirla. Porque así mismo como viene la tentación, viene la salida. Por eso es que Jesús, cuando enseña acerca del Padre Nuestro, dice: sácanos de la tentación y líbranos del mal. ¿Quién nos ayuda a salir de la tentación?
O sea que necesitamos a Cristo. Miren, Cristo es la única forma que nosotros tenemos para vencer la tentación. No existe otra forma. El único que nos da el poder de resurrección y el poder de esa victoria sobre el pecado es Cristo Jesús. Él nos ha dado la libertad y nos ha llamado a vivir en esa libertad. Pero una libertad preciosa. No es la libertad, pastora, yo puedo hacer esto y yo puedo hacer aquello. Es la libertad que está dentro de ti. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué sí debes hacer? No que no puedes hacer, ¿qué debo hacer? Yo recuerdo una vez una persona que Dios me permitió servirle, porque no es que uno le sirva a la gente porque uno es buena gente, no, Dios le permite a uno servirle, porque lo bueno que se puede ver en nosotros es Dios. Y me acuerdo que esta persona, por algo que no pude hacer por ella, mira, yo me convertí en lo peor para esa persona. Después de haber sido lo mejor, me convertí en lo peor. Y era impresionante que las veces que yo la encontraba, era como que si esa persona yo nunca hubiese existido para ella. Y andaba con mi mamá y mi mamá me dice, hija, esa muchacha no es la que va a la iglesia. Yo le digo, sí, mami, ella iba. ¿Y qué pasó con ella? No, ella está molesta. ¿Y sabe cómo son las madres? Después que usted le sirvió, ¿qué tal? Y yo, no, mamá. Y vino a mi espíritu inmediatamente Jesús. Cuando Jesús, Judas lo traiciona, Pedro lo traiciona, los discípulos también lo abandonan. Y Jesús se mantuvo. Y es donde el Señor nos lleva a nosotros, o sea, ¿cómo actuó Jesús? ¿Cómo debemos actuar nosotros? Y recuerdo que pasado el tiempo, como 3, 4 años, me consigo yo a esa persona nuevamente porque se había ido del país. Y me la consigo justamente en un local donde yo estaba. Y cuando la vi, que entró, yo salí a abrazarla con aquella alegría de que tenía años que no la veía. Y se quedó así, tiesa, inmóvil. Y yo como que recordé, verdad que ella no me hablaba. Y de repente ella me abrazó y me pidió perdón en ese momento. Yo, de verdad que en mi corazón no guardo rencor contra nadie. Eso daña el corazón del ser humano y eso no nos hace mostrar a Cristo. Y recuerdo que yo le dije, amor, yo nunca había guardado nada contra ti. Ella me dice, yo sí, durante todos estos años, y por eso yo quiero pedirte perdón. Y qué bonito, porque es una forma de nosotros mostrar a Cristo. Mire, Cristo no está muerto, Cristo está vivo en nosotros. Así que hoy no es el día solamente de recordar, sino es el día de activar esa vida. Que no sea hoy un domingo de resurrección solamente porque culminó la Semana Santa, sino que sea el día de activar la resurrección de Cristo en nuestros corazones. Que mañana, si Dios nos permite despertar, nosotros tengamos esa resurrección en nuestras vidas. Que usted a la vuelta de un tiempo, usted se dé cuenta de verdad todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Por eso es que nosotros una sola cosa no deberíamos hacer también hoy. Y es olvidar el lugar donde Dios nos sacó. Para nosotros jamás volver a regresar allí. Sinceramente. Cada vez que usted recuerde ese tormento donde usted vivía, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de amargura, de estar con una persona que no es su pareja, de destruirse a sí mismo, de dañar sus finanzas. ¿Recuerdan de Dios lo sacó? Yo lo recuerdo siempre. Y esa es una forma de nosotros, oye, todos los días mantenernos en Él. Hay gente que comienza caminando con el Señor y después los afanes de este mundo, los placeres de este mundo, nuevamente lo atraen, lo atrapan. Por eso procuremos que hoy tengamos una tierra limpia,
nosotros seamos esa tierra. Que esta palabra caiga en nuestra tierra y dé frutos al 30, al 60 y al 70 por uno en el nombre del Señor. Póngase de pie. Mire, haga algo, no se mueva de su asiento. Pero piense en la vida que usted se merece. Y cuando le estoy hablando de la vida que se merece, no estoy hablando de yates, de paseos, de carros, de casa, de esto, de aquello, sino la vida que usted se merece. Una vida de paz, una vida de salud, una vida de bien. Nosotros acá tenemos testimonios vivos del poder del Señor. Una mujer que pasó toda su vida odiando a alguien más, que le había causado dolor, le había causado tristeza, había separado al papá de sus hijos de ella y de los hijos, y había contaminado su corazón. Porque sí, ciertamente hay personas que pasan por nuestra vida, así como nosotros también le hemos causado dolor a alguien, y marcan nuestras vidas y nos llenan de tristeza y dolor, y hacen que nuestro corazón se amargue y se llene de odio, de resentimiento. Y muchas veces decimos, no, yo no tengo odio contra nadie, pero que lo perdone Dios, porque yo no soy Dios para perdonar. Cuando la Biblia dice lo contrario, dice que el que no perdona no es perdonado. Y esa mujer, yo en el funeral de ese hombre, verla a ella frente a esa otra mujer que era la que le había causado tanta tristeza a su corazón, tanto dolor, tanta amargura, decirle, mire, yo le perdono. Y eso es una vida transformada. Porque no es esperar morirte para después, bueno, pudo haber hecho esa persona algo diferente. No, es mientras tengas vida. Y eso es el poder transformador del Señor. No existe otra forma de nosotros decir, ay, esa vida fue cambiada. ¿Por qué? Porque se congregan. No es congregarte. Hay que ser valiente para uno, delante de un poco de gente, decir, mira, yo te perdono. O yo te pido perdón porque quizás lo que yo hice causó también dolor en tu corazón. Eso es valentía. Por eso es que esto es para valientes. Ver a una mujer llena de temores, llena de miedo, con un historial familiar de depresión, de ansiedad, de tristeza, pues son trastornos de la conducta humana. Entrar a quimios, a radio y a braquiterapias y empezar un proceso de más de que sanar un cuerpo, es sanar un alma. Wow, y donde tú dices, esa es la transformación del Señor. Porque al sanar el alma, se sanó ese cuerpo. Se restauró esa relación de madre e hija. Pero la primera relación que ella restauró fue con ella misma. Porque pudo reconocer que Dios a ella no le dio espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy está sana para la gloria de Dios. Un hombre que me dijo a mí, yo nunca había ido a una iglesia, yo nunca había escuchado nada realmente de Dios. Y no es porque Dios no hable, Dios habla todos los días, pero hay corazones que se cierran. Algo causó que eso se cerrara. Quizás la religión que a él le mostraron, el Dios que a él le mostraron no era verdad. Por lo mismo, porque vemos muchos cristianos mostrando un Dios que no existe. Porque hablamos de un Dios que ama, pero nosotros no amamos. Hablamos de un Dios que perdona, pero estamos llenos de rencores. Y ese hombre me dijo un día a mí, sentada en la mesa de su casa, pastora, mire, yo nunca había escuchado de Dios. Pero yo el día que le escuché a usted hablar de Dios, oye, yo sentí que era verdad. Yo, wow. Y ese hombre escucha de Dios, y escuchó a Dios, y ama a Dios, y vive en Dios. Porque de eso se trata la transformación. Un hombre que no podía ser fiel jamás. Me decía, yo no puedo ser fiel, pastora.
Mire, yo tengo esto y tengo aquello. Yo soy adicto a la pornografía. Yo soy adicto a la masturbación. Y yo esto, y me empezó a decir. Yo digo, claro que puede ser. Sí se puede. ¿Cuándo se va a poder? Cuando le permitas al Espíritu Santo transformar tu vida. Y después, cierto, pastora, hoy disfruto mi sexualidad. Hoy disfruto a mi esposa. Hoy disfruto la fidelidad. Sí se puede. Pero ¿sabe quién hace eso? Una vida resucitada. Un Cristo resucitado. Un Dios que vive y reina en esa vida. No es seguir hablando de Dios. Es Cristo en el corazón nuestro. Este año, diga este año, es el año de la fructificación. Voy a dar frutos que permanecen para siempre. Vas a salir de este lugar examinando tu corazón. ¿A quién usted tiene atado en su corazón? ¿A quién usted no perdona? ¿Con quién usted todavía siente esa rabia? Al que te abusó, al que te traicionó, al que te hirió. No le voy a subestimar su dolor, porque el dolor tuyo no es el dolor que yo he vivido. Pero sí te puedo decir algo. ¿Se puede perdonar a un abusador? Claro que sí. ¿Se puede perdonar a alguien que te hirió? Claro que sí. ¿Se puede perdonar a una madre? Claro que sí. Porque más que perdonarla hay que comprenderla. Que a ella se lo hicieron peor. Necesitamos amar. Yo quiero pedirte algo. Abrácese usted mismo. ¿Sabes que el lenguaje corporal habla más que nuestras palabras? Ayer cuando fuimos al negocio de la muchacha que estaban velando ahí en su negocio, fue tremendo porque cuando llegamos mi esposo y yo ahí al lugar, tímidos porque realmente no conocíamos a las personas que estaban allí. Y otra cosa, que a veces estamos en esos lugares y no sabemos qué decir. Y no es porque no tengamos palabras de parte de Dios, sino que hay palabras que no van a consolar el corazón del ser humano en ese momento. Y yo lo primero que hice fue ponerme así. ¿Y sabes qué dice este lenguaje? Que me estoy cubriendo, me estoy guardando, me estoy blindando, me estoy dando yo misma seguridad. Eso es lo que dice esto cuando usted se cruza de brazos. Abrácese usted. Recuerde que usted tiene el poder de la resurrección. Cristo vive dentro de usted. El Espíritu Santo vive en nosotros. Abrace la resurrección de Cristo en su casa. Mire, este año usted va a comenzar a ver cosas que usted no había visto los años anteriores. Pero no las va a ver solamente porque pasó un año, no. Porque su mente ha cambiado, porque su corazón ha cambiado, porque sus pensamientos han sido transformados, renovados por la palabra del Señor. Porque usted no es una mente vacía, usted es una mente llena del Espíritu de Dios. Porque usted tiene el poder de la bendición en su boca. Usted va a comenzar a hablar vida, a hablar salud, a hablar provisión para su casa. Mire, esta semana es una semana de ungimiento. Usted va a comenzar a ungir su casa. Usted va a tomar la autoridad que el Espíritu Santo le ha entregado. Va a levantar un frasco de aceite en su casa y usted lo va a levantar al cielo y le va a decir al Señor: Señor, santifica este aceite. Y una vez que usted haga eso, usted va a comenzar a untar en su casa, en la puerta, el aceite. Y va a decir: mi casa está cubierta por la sangre de Cristo. Usted va a tocar donde está su cocina y usted va a decir: en mi casa nunca faltarán los alimentos porque estoy cubierto por Cristo. Usted va a tocar su cabeza y usted va a decir: la ansiedad se va de mi vida, la depresión se va de mi vida, el rencor se va de mi vida, porque estoy cubierta con la memoria de Cristo. Ese es el poder de la resurrección. Háblale a lo que está muerto. Dele vida a lo que está muerto. Hable el corazón de su familia. Traiga el corazón de sus hijos sabiduría. Traiga el corazón de su esposo sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Traiga el corazón de su esposa
comprensión, porque el hombre ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero traiga la resurrección a su casa. En el nombre de Jesús. Conozca al Cristo resucitado. Llame la abundancia a su casa, porque la abundancia es lo que pertenece a los hijos de Dios. Esa es la herencia de los hijos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es viva y es verdad. Y sé, Señor, que va a traer sobre cada uno de ellos el fruto para lo cual tú le enviaste. Gracias por la salud. Mire, si hay alguno enfermo entre nosotros, póngase manos en el lugar donde usted siente la enfermedad y hagamos una oración juntos. Si hay alguien que está siendo atormentado por espíritus, si hay alguien que está siendo acosado, si está siendo lleno de depresión, de ansiedad, entréguele eso al Señor. Porque el único que liberta, el único que sana es Cristo. Dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Echen toda su ansiedad sobre mí, dice el Señor, que yo los haré descansar. En el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Llena cada corazón. Llena, Señor, sana. Pasa tu mano sanadora sobre las columnas. Hoy todo nervio asiático, Señor, ahora mismo la asiática se sana en el nombre de Jesús. Todo el sistema reproductivo hoy se sana en el nombre de Jesús. Hoy echamos fuera toda célula cancerígena de nuestro cuerpo. No nos pertenece. La sangre de Cristo nos limpia. En el nombre de Jesús. Toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza, toda esquizofrenia, toda bipolaridad, toda mentira, en el nombre de Jesús se va de nuestras vidas. Toda adicción, todo aquello que hacemos en lo secreto, hoy lo traemos a ti, Señor. Y hoy somos libres por el poder de tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Diga amén. Diga amén. Amén es así sea.